Fantasmagóricas historias de Moscú y cuentos de Stalin. La Hitrovka, el distrito criminal de Moscú de hace un siglo. La Hitrovka era un barrio en el centro del antiguo Moscú, situado alrededor de la plaza del mismo nombre en el territorio de la Ciudad Blanca, que existió entre los años 1820 y 1930. Era una zona que poseía una gloria y una fuerza especial durante la época zarista, y a pesar de que se escribió mucho sobre ella, la única prueba que quedaba de su existencia era el llamado Hitrovsky Periulok, callejón de Hitrovo. Gracias a los esfuerzos de muchas generaciones del espacio soviético, sufrió diversas transformaciones. Después del incendio de 1812, muchos barrios quedaron destruidos, entre ellos la Hitrovka. Los antiguos dueños de las casas carecían de recursos para la reconstrucción y arreglo de los edificios, y durante unos años permanecieron vacíos. En poco tiempo fueron habitados por mendigos que los consideraban como un lugar óptimo para vivir. En 1823, el general retirado Nikolai Zaharovich Hitrovo compró una finca inacabada no muy lejos de la suya propia y solicitó al gobernador de Moscú, Galitzin, el permiso para la construcción de un mercado cerrado para el comercio de carne y verduras. Comenzaron los trabajos, pero en 1826 Nikolai Zaharovich murió súbitamente y los herederos no continuaron su proyecto. El famoso mercado de Hitrovo, que se situaba en la plaza Hitrovka, recordaba vagamente las imágenes de un nublado día londinense. Al menos una vez al año, antes de Navidad, a la plaza cerrada llegaban campesinos de las afueras de Moscú a vender carne congelada. La plaza se empezó a llamar Hitrovka en honor al general fallecido, Hitrovo, que no pudo finalizar su proyecto de mercado, y toda la zona igualmente se vino a llamar Hitrovka. Se convirtió en un lugar público y próspero, y poco después en un centro de bandidaje, pues en tropel llegaban gentes indocumentadas a buscar empleo o entraban a trabajar con pasaportes falsos como barrenderos y luego aprovechaban para robar en las casas. No hace mucho tiempo, en uno de los sótanos de un edificio de Moscú, mientras se hacían reformas, se encontró un tesoro, dinero, un anillo y valores. El lugar del hallazgo hacía pensar que dicho tesoro estaba relacionado con un delito. Se investigó el caso y se pudo saber quién lo había escondido ahí. Resultó que hace 100 años todos los periódicos moscovitas habían escrito sobre el crimen. Se trataba de un asesinato y su consecuente robo posterior. Al asesino lo encontraron en una de las casas de la Hitrovka. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX no había en Moscú un lugar más criminal que la plaza Hitrovka. Por ella deambulaban los delincuentes más peligrosos. Se oían numerosas leyendas de este lugar, pero lo que realmente se cocía dentro permaneció como un misterio durante mucho tiempo. Encontrar a un delincuente o incluso arrestarlo no era asunto fácil. Se los podía buscar en las pensiones nocturnas, en los burdeles o en el famoso mercado de la Hitrovka. Entre ellos miles de vagabundos, mendigos profesionales, maleantes y rateros de todos los colores. Solo los policías más duros se atrevían a rondar por la zona y para mantenerse a salvo, su territorio lo escoltaban los mismos ladrones, los cuales a cambio recibían su recompensa. La Hitrovka era el lugar más siniestro de Moscú en el siglo XIX. Por los laberintos de pasillos, pasajes y tortuosas escaleras que conducían a las casas de huéspedes, la iluminación era inexistente. No se recomendaba a nadie ajeno aventurarse por ellas. En la Hitrovka había continuas redadas, además de la policía, pululaba por allí la llamada Brigada Móvil, que se ocupaba de los carteristas, ladrones de animales y otro tipo de delincuencia menor. En la zona se podía encontrar toda una gran fauna de malevaje, atracadores callejeros que desnudaban a la gente, ladrones de estación de tren y desvalijadores de casas. Centelleantes como las brasas que se consumen en una chimenea, apenas se divisaba entre la niebla la multitud de vagabundos junto a comerciantes que, sentados en filas, calentaban en grandes cacerolas sus grasientos salchichones para hacer un caldo que llamaban alegría de perro, gourmets de la Hitrovka que en la fiesta de las sobras comían guiso de patatas con tocino rancio, despojos de carne de cerdo y panceta, en el mejor de los casos, escribía Guiliarowski en su libro Moscú y los moscovitas. En 1923 la Hitrovka dejó de existir junto con todas sus guaridas, sus hospicios, prostíbulos y tabernas. Solo dejaron que se quedaran los mendigos y los inválidos en el hospicio Rumiantsev. Las tenebrosas casas de laberintos y pasajes se reformaron para los trabajadores y la brumosa plaza de infames delincuentes solo sobrevivió en las composiciones de los clásicos, en las leyendas populares y en la imaginación de los moscovitas.
El territorio que comprende la histórica Hitrovka incluye 3 iglesias, 6 fincas con casas aristocráticas de los siglos XVI al XIX y todas las casas de la vecindad conocidas por el famoso libro de Guiliarovsky, Moscú y los moscovitas, entre ellas los hospicios que tomaban el nombre de los dueños de los edificios, como el de Yaroshenko, de Bunin o el de Rumiantsev, y diferentes tabernas como la de Katorga, Sibir o Pirisilny. En el 2008 ocurrió algo inesperado. Los habitantes del antiguo barrio quedaron espantados y el pánico cundió ante la noticia de que existían planes de construir un edificio de cemento y cristal en su lugar, planeado para 2.500 empleados y un aparcamiento para 250 vehículos. Los residentes de la zona unieron sus esfuerzos para reunir firmas y oponerse a tal aberración y en su lugar reconstruir la antigua Plaza Hitrovka. Se derribó el edificio de la Universidad Electromecánica que ocupaba su lugar y afortunadamente el cuento acabó felizmente. Hoy en día se puede volver a pasear por la Hitrovka reconstruyendo en la imaginación las imágenes de su nebuloso pasado.